Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, también quiero agradecer la invitación a participar en este evento de la FINUT, esta webinar que me parece muy interesante, como todas las que hacen. Y nada, darle un saludo muy entrañable a todos los compañeros iberoamericanos y, por supuesto, españoles que se han unido hoy aquí y agradecerles que se han venido a escucharme. Bien, me han puesto, o sea, el título de la charla que me corresponde habla sobre los primeros 1000 días de vida y en este caso vamos a hablar de la oportunidad también para modular el desarrollo del eje microbiota intestino-cerebro. Adiós, ahora no paso. La hemos probado antes, ¿eh? No sé qué pasa, ahora no me... Ahora, ya. Ahora, Eh, ahora cambió, doctora. ¿Qué cambió? ¿La veis? Bueno, perfecto. Bien, en primer lugar, pues decir que ya hemos visto cómo durante los primeros 1000 días de vida y especialmente en este caso durante el primer año de vida, vamos a tener una ventana crítica para el desarrollo de la microbiota intestinal que, como hemos comentado antes, pues va a tener un impacto muy importante para toda la vida porque se va a ir estableciendo de forma lenta y progresiva acompañando también al desarrollo del tubo digestivo, de nuestro intestino. Por tanto, la microbiota que van a tener los niños durante los primeros, diríamos hasta los 3 años, va a ser una microbiota que está, como podríamos decir, en desarrollo y que, por supuesto, va a estar interaccionando también con el desarrollo del sistema inmune, el desarrollo metabólico y hormonal y por tanto va a tener un impacto general sobre el desarrollo humano. La maduración de la microbiota va a estar modulada por la alimentación al pecho, también y la dieta, incluso también la dieta con la alimentación complementaria, la introducción y también la exposición a antibióticos o a otros fenómenos que puedan alterar el curso de este desarrollo. Decir que la trayectoria de desarrollo de la microbiota en el humano, realmente podríamos hablar hasta los 5 primeros años de vida, sigue un curso especialmente interesante. Primero, partimos de una microbiota con una baja diversidad que va a tener una evolución muy rápida con un cambio sucesivo y que va a estar dominada inicialmente por las actinobacterias, los bacteroidetes y proteobacterias. Las bacterias, especialmente el Bifidobacterium longum, subespecie infantis y el Bacteroidetes fragilis, está muy presente al inicio de la vida porque son bacterias que además están especializadas con capacidades metabólicas para digerir la leche humana, que es lo que toca en este momento. Y luego, tras la introducción de los alimentos más sólidos, se va a ir produciendo un reemplazo de la tasa más reminiscente o más parecida a los microbiomas del adulto. De manera que si vamos viendo estas curvas, pues vamos viendo como algunas de las microbiotas, como por ejemplo esta que es la géneras dominantes durante la infancia, van a ir decayendo, mientras que los géneros dominantes que vamos a tener hasta los 5 años, como vemos, pues van a ir creciendo más parecido a lo que ya aparece en la vida adulta. Pero es que además el desarrollo de la microbiota pues va a depender de numerosos factores. Va a depender pues, si el niño va a nacer por vía vaginal o no, como ya saben, o por la cesárea, donde va a provocar, va a determinar que prevalezcan, por ejemplo, vía vaginal el lactobacillus o si es por cesárea, el estafilococo o el propionibacterium. Pero es que además hay factores maternos como infecciones generales o periodontitis incluso, o la propia microbiota materna que puede estar modificada, por ejemplo, por enfermedades maternas o enfermedades intercurrentes o por la obesidad, enfermedades metabólicas, etcétera, por infecciones vaginales, que eso se va a transmitir también al bebé. Que a su vez, durante el crecimiento, en estos primeros años, pues vamos a tener factores postnatales como el uso de antibióticos, el que tome el niño lactancia materna o no, que la propia genética que pueda estar modificando en parte también esa microbiota y, por supuesto, la exposición ambiental y la transmisión familiar.
De hecho, ahora mismo se cree que desde el momento del nacimiento hasta los 3 años de vida se podría considerar también un periodo crítico para el desarrollo de esta microbiota que nos va a acompañar todo el resto de nuestra vida. Pero ya hablando del eje intestino-cerebro, sabemos que existe una comunicación bilateral entre el intestino, la microbiota intestinal y nuestro cerebro. Y además se ha visto que a nivel local, incluso en animales de experimentación, determinadas bacterias que van a cruzar la barrera hematoencefálica son capaces de inducir cambios fisiológicos y estructurales del sistema nervioso central durante el desarrollo. Existen 4 mecanismos claramente identificados de comunicación entre el intestino y el cerebro. Uno de ellos estaría a través de los metabolitos neuroactivos bacterianos, que en principio sobre todo representados por los ácidos grasos de cadena corta. También el eje hipotálamo hipófiso adrenal, que se habla de un mecanismo endocrino a través del cortisol y el mecanismo del estrés, que también va a mandar señales desde la bacteria hacia el cerebro. Y también todo lo que sea estrés, que sea infecciones y tal, van a producir también una activación de las células inmunes que van a activar y también a través de las bacterias que van a activar la secreción de citoquinas y ahí estaría ese mecanismo inmunológico y por último el mecanismo a través del sistema nervioso, del nervio vago, donde también determinados estímulos van a producir que algunas bacterias estimulen la producción de neurotransmisores eh, que van a estar también en contacto con el cerebro. Estos 4 mecanismos están muy activos durante la vida precoz, también se van desarrollando al mismo tiempo, pero también son muy activos durante esa vida precoz. De hecho, se sabe que, por ejemplo, la microbiota intestinal va a tener un rol fisiológico en el desarrollo cerebral a todos los niveles, en el desarrollo y regulación de ese eje hipotálamo hipófiso adrenal, el eje del estrés, el desarrollo y mantenimiento de la permeabilidad de la barrera cerebral, también la regulación suprarregulación de la mielinización. Esa microbiota intestinal tiene un papel también en esa regulación, también la regulación de la neurogénesis y últimamente hay muchos estudios que están demostrando que la microbiota intestinal va a tener un papel muy trascendental en la regulación de la maduración de la microglía. Pero es que al mismo tiempo que se está produciendo el desarrollo de nuestro intestino y de nuestro sistema, de nuestro microbioma, se está produciendo también el desarrollo del sistema inmune y se está produciendo el desarrollo cerebral. Por tanto, todo encaja, o sea, se está produciendo un mecanismo complejo, pero totalmente coordinado entre el desarrollo de los tres sistemas, ¿no? De hecho, lo que se ha observado es que la microbiota va a influir sobre ese desarrollo cerebral y habría una ventana crítica, como he dicho antes, entre los 0 y los 3 años, donde si se producen disrupciones en este ecosistema, que entre las tres partes, podríamos desarrollar desórdenes cognitivos, trastornos del espectro autista o trastornos de déficit de atención e hiperactividad, cosas que son las primeras manifestaciones de enfermedades mentales que vamos a observar en los niños pequeños. Entre la edad del niño ya más grandecito y escolar hasta la adolescencia, las manifestaciones de los trastornos de la microbiota intestinal que van a afectar al sistema inmune y por tanto al cerebro pueden conducir a depresión, ansiedad, esquizofrenia o desórdenes por estrés. Y ya en la vida adulta estaría todo esto que nos ha pasado en la vida más precoz, estaría desarrollado, asociado al desarrollo durante la vida adulta de Parkinson, Alzheimer o demencia. Por tanto, el desarrollo precoz del cerebro y su maduración y también del sistema inmunológico está muy relacionado con la colonización y desarrollo de la estructura de la microbiota intestinal. Por eso es fundamental que todos los factores maternos
y postnatales que puedan hacer una disrupción de cualquiera de estos tres sistemas, tanto el sistema inmune como del microbioma intestinal, nos van a afectar al desarrollo cerebral, produciendo también, por ejemplo, inflamación neuronal o una activación de la microglía que va a dar lugar a alteraciones más o menos intensas del desarrollo estructural, y no solo estructural, sino funcional del cerebro. Se han visto en distintos estudios cómo esa disbiótica, o sea, esa microbiota disbiótica o bacterias que no están, porque hay una disbiosis no solamente por una alteración en el patrón de diversidad, desde la microbiota normal hasta la microbiota más madura, pues están asociadas a una alteración del desarrollo del sistema inmunológico, y eso puede conllevar, pues, por ejemplo, una manifestación clínica como la atopia o enfermedades autoinmunes. También van a conducir a una a alteraciones metabólicas, como puede ser la obesidad, y también se relaciona con eso, o alteraciones del sistema nervioso entérico, que se ha visto en algunos estudios que podría estar asociado al autismo. Es decir, que todos los patrones de colonización aberrantes de la microbiota pueden conducirnos a enfermedades atópicas, a diabetes mellitus, a enfermedad inflamatoria intestinal crónica, a enterocolitis recrutizante en el prematuro, por ejemplo, y en otras edades, a obesidad, autismo, condiciones neurológicas, desórdenes neurológicos o la enfermedad de Parkinson. De hecho, hay algunos estudios muy claros en los que se ve cómo un desarrollo del eje microbiota inmuno-cerebro en los niños prematuros está asociado a daño cerebral. Y en este estudio, por ejemplo, que se hizo en 60 prematuros extremos, se pudo comprobar cómo los niños con una disbiosis intestinal manifiestan una respuesta proinflamatoria con los linfocitos T, que se correlaciona también con una supresión de la maduración electrocortical, y en estos niños lo que se observa es, por ejemplo, un sobrecrecimiento de la Klebsiella en el tracto gastrointestinal, que a su vez se asocia a daño cerebral. Y se ha visto que esto se debe a que en estos casos, cuando hay esta disbiosis con ese aumento de la Klebsiella, se observa un aumento muy grande de la gamma y delta, de los linfocitos gamma y delta, de la interleuquina 17A y de factores de crecimiento vascular, con lo cual pues se observa este daño tan grave como están viendo aquí, asociado a esos cambios en la microbiota intestinal. Por tanto, todos los estudios que se están haciendo en este sentido, lo que se está buscando es mejorar, pues, todas las condiciones maternas, la nutrición, su condición física, su microbiota, para que el microbiota fetal, que ahora ya también se habla de microbiota fetal, pues que tengamos un desarrollo de esa microbiota tras el nacimiento lo más adecuado posible, con un parto adecuado, con que la madre no tome antibióticos, con que bueno, pues que en algunos casos el tratamiento como hemos dicho, con preprobióticos o postbióticos, pues que genere un desarrollo adecuado de esa microbiota intestinal. Los estudios que se han hecho de intervención en animales también, pues nos están indicando también que la dieta va a tener un papel muy interesante bueno, eso ya lo sabíamos, que la dieta influye sobre el neurodesarrollo, pero ahora lo que sabemos es que ese mecanismo, pues, va a estar también dirigido por la microbiota intestinal. De hecho, por ejemplo, este estudio es uno de unos cuantos que hay, donde se ha visto, por ejemplo, que una dieta alta en fibra en la rata, en este caso rata obesa, inducen, pues eso, o sea, mitiga, o sea, disminuye las alteraciones cognitivas y disfunción social de los ratoncitos nacidos de estas madres. Y eso se produce vía el eje intestino-cerebro. Por tanto, una dieta rica en fibra es capaz de restaurar en las madres obesas, inducido por todos los desórdenes de conducta en las madres obesas, se pueden restaurar a través de una dieta alta en fibra.
Voy a presentar algunos datos de nuestro estudio, el estudio PREOVE, donde incluimos mujeres con normopeso, sobrepeso, obesidad y diabetes gestacional, y hemos hecho un seguimiento de los niños hasta los 6 años y medio. Y aquí, desde el inicio del estudio, pudimos comprobar, por ejemplo, cómo determinadas bacterias, a los 6 meses tras hacer un análisis, un estudio de neurodesarrollo de estos niños, algunas bacterias, en este caso, como pueden ver, las bacterias de Firmicutes y Prostobacterias se correlacionaban de una forma, o sea, perdón, el O ratio demostraba que había una asociación con el desarrollo socioemocional de estos niños y también con el lenguaje receptivo. A los 18 meses que la microbiota va evolucionando, como ven, todo lo que son bacterias, como Fusobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes, van a también tener un impacto sobre el lenguaje, sobre todo, el desarrollo cognitivo también de los niños con la hipermicobia, pero en este caso las O ratio resultaron negativas. También hemos hecho un estudio más adelante, por ejemplo, en los niños con 18 meses, lo que hicimos fue clasificarlos según el desarrollo de la motricidad fina que tenían a esa edad. Entonces los clasificamos por encima y por debajo del nivel de desarrollo de motricidad fina, del Composite Score. Entonces pudimos comprobar cómo los niños que estaban por debajo de la mediana, tenían una composición en su microbiota intestinal muy diferente de aquellos que estaban por encima de la mediana en desarrollo de motricidad fina, donde aquellos que tenían mejor motricidad fina tenían una variabilidad mucho mayor de determinadas bacterias importantes respecto a aquellos que tenían un menor neurodesarrollo, en este caso desarrollo psicomotor. También en estos mismos niños lo que hicimos es comprobar que aquellos que tenían lo separamos también en función de su desarrollo cognitivo, no solo motor, sino ahora cognitivo. Entonces hicimos desarrollo cognitivo por debajo o por encima de la mediana, y entonces esa clasificación nos permitió también detectar cómo existe una mayor, o sea, tienen menor diversidad también los niños que están con el desarrollo cognitivo menor, y los niños que tenían mayor desarrollo cognitivo tenían a esa edad esto es una mayor diversidad en los niños con menor desarrollo cognitivo, perdón, es un error. Entonces, lo que quisimos comprobar si es verdad que existe un mecanismo que demuestre realmente que cuando ese desarrollo cognitivo es menor o mayor, si esto se relaciona con el cerebro, o ha sido una mera casualidad estos hallazgos. Entonces, lo que hicimos fue tomamos las heces de los niños que estaban más desarrollados y los que estaban menos desarrollados cognitivamente, y las implantamos en unos ratoncitos, y entonces con estos ratoncitos lo que hicimos es un test de reconocimiento de objetos, de nuevos objetos, y unas horas después de haberle enseñado al ratón los objetos, pues ya, como ven aquí, los que estaban por debajo de desarrollo cognitivo, no miraban al nuevo objeto, se quedaban mirando al mismo objeto que ya habían reconocido previamente. De manera que pudimos comprobar cómo efectivamente los que estaban por debajo, el reconocimiento era significativamente menor. También quisimos comprobar cuál es la vía, a través de qué mecanismo esa microbiota, que vía metabólica y metaproteómica, produce ese efecto a nivel cerebral. Entonces descubrimos que sí que existe una vía a través de la histidina. Entonces hemos detectado que este aminoácido, un metabolito, esta histidina en la vía del urocanato, está implicada directamente en el efecto que tiene la microbiota intestinal en el desarrollo cognitivo de los niños en estas edades de la vida. Además, en concreto, en el ratón, pues se vio que se iba precisamente, modulaba a la memoria y todo el corte perirrenal. Posteriormente hemos hecho también otros estudios para comprobar si el peso de la madre, que fuera obesa o no, por ejemplo, y su microbiota se relacionaba también con alteraciones de la conducta en los niños.
y sorprendentemente pues hemos visto que efectivamente los niños que tienen nacidos de madres con obesidad, la composición de la microbiota intestinal se correlaciona de forma muy importante con todos los parámetros de alteraciones de comportamiento estudiadas con la escala del CBCL. La cuestión es que existen claramente alteraciones de conducta en niños de madres obesas que ya se habían descrito previamente y ahora con esto pues pudimos demostrar que efectivamente hay un mecanismo mediado a través de la microbiota intestinal. Esto coincide con otros estudios como el Resonance, que a lo mejor ustedes lo conocen o lo conocéis, que han hecho también un estudio para ver las especies microbianas y genes neuroactivos que estarían asociados al desarrollo cognitivo. Y entonces se ha observado cómo hay perfiles de microbiota intestinal en el primer año de vida que predicen el desarrollo la función cognitiva posterior, que también existen tasas de microbiota intestinal que se asocian con funciones específicas cognitivas y que existen también perfiles de microbiota taxonómico, de microbiota intestinal, que predicen la estructura cerebral a largo plazo. Nosotros además queríamos ver si efectivamente el impacto de la nutrición en la vida postnatal podría tener realmente ese efecto que observábamos sobre el neurodesarrollo si también se está haciendo a través de esta vía microbiota gambrinensis. Entonces hay determinados estudios de intervención nutricional en animales de experimentación que han demostrado que efectivamente existe un periodo en el cual podríamos provocar o determinar ese efecto vía la microbiota intestinal. Para ello, pues hicimos el estudio CONIS, donde se le aportó a los niños, tenemos una fórmula estándar, una fórmula experimental, en la que estaba suplementada con los Milford Globule Membrane, sí, los ácidos grasos de la membrana, los gangliósidos, pre y probióticos, simbióticos, y también ácidos grasos de cadena larga. También esta fórmula llevaba ácido sigálico, que es muy importante también para el desarrollo de la microbiota, y luego teníamos un grupo de lactancia materna. El primer día, o sea, el objetivo principal fue evaluar los efectos a largo plazo de esta fórmula suplementada con estos compuestos bioactivos sobre el desarrollo del niño y otros objetivos secundarios, pues teníamos también el crecimiento, por supuesto, pero también lo teníamos como objetivo secundario el análisis de la estructura microbiana y su función sobre el eje microbiota brain acid. Una cosa a destacar en este estudio que es interesante es que la intervención que se hizo fue muy larga porque los niños tomaron la fórmula infantil durante 18 meses. Además, la evaluación de la fórmula infantil, lo que se hizo no fue evaluar un componente específico, sino que lo que se ha analizado es la actividad, o sea, la acción o los beneficios potenciales de esta fórmula en su conjunto, con todos esos componentes que he mencionado. Y además que tenemos 6 años de seguimiento de los niños. En este primer paper lo que hicimos es, bueno, se comprobó cómo esta fórmula, la fórmula infantil suplementada con estos componentes bioactivos, determina también una composición diferente de la microbiota intestinal respecto a los niños alimentados con la fórmula estándar y esta composición también se parecía también más a la lactancia materna, pero es que además fuimos capaces de lo que estaba comentando antes, de detectar 4 enterotipos diferentes en estos niños, o sea que además cada niño, independientemente de la fórmula infantil, per se, cada uno nacemos con unas características y la fórmula ejerce un efecto diferente en cada niño que los pudimos clasificar en estos 4 enterotipos, de manera que teníamos los Unclassified Leptospiraceae, un grupo mixto, un grupo que tenía predominantemente bacteroidetes, firmicutes, perdón, y otro bacteroidetes. La cuestión es que cuando analizamos el efecto de los enterotipos y del tipo de fórmula, fundamentalmente la varianza mayor se encontró en la microbiota a lo largo del tiempo debido a la edad, porque se va produciendo esa diversificación de la microbiota, pero sí que el segundo factor determinante era el tipo de alimentación, aunque con bajo porcentaje, pero era altamente significativo.
De hecho, los niños que tomaban la fórmula estándar tenían muchas diferencias metabólicas y, funcionales respecto a los niños que tomaban la alimentación al pecho, mientras que había pocas diferencias funcionales de los niños que tomaban la fórmula experimental, que estaba suplementada con los simbióticos y la milfaglobulin y todos estos componentes y los polisaturados, frente a los niños con la lactancia materna. Además, se pudo ver que el crecimiento, la velocidad de crecimiento, los clasificamos a los niños y vimos que o sea, desarrollo rápido cognitivo, o sea, desarrollo lento, desarrollo rápido, y estos son los de breastfeeding, ¿no? Entonces pudimos comprobar cómo cuando se compara este neurodesarrollo, vemos que hay diferencias significativas específicamente en el lenguaje, en concreto cuando hacemos la comparación del slow con el breastfeeding. Sí, me parece. Sí, los niños que tenían a los 12 meses de edad un neurodesarrollo similar entre los niños alimentados con la fórmula experimental con los que tenían un desarrollo de la microbiota lento, y esa trayectoria era realmente más similar a los niños alimentados al pecho. O sea, la lactancia materna produce un desarrollo más lento de la microbiota intestinal, de su diversificación y de su desarrollo. Y los niños que toman esta fórmula experimental con los probióticos y con esos componentes bioactivos va a determinar también un desarrollo más lento de la microbiota intestinal, que aquí también se ve. Estas son las dos, la fórmula, el breastfeeding y la leche suplementada, y esta es la evolución, la trayectoria que tienen los niños con la fórmula estándar. Entonces, podemos decir que los cambios de la diversidad microbiana entre los grupos fueron produciendo a lo largo del tiempo, y que además, especialmente en el tema del lenguaje, pues con estos probióticos y con esta intervención, con estos componentes bioactivos, fuimos capaces de generar una evolución tanto microbiana como de neurodesarrollo hasta los 12 meses de edad similar en los niños alimentados con la fórmula experimental respecto a la leche materna. O sea, fueron similares a la leche materna. En el caso, a los 6 años, hemos hecho el estudio con la resonancia cerebral, y entonces hemos visto que los niños a los 6 años, los que tomaron la leche experimental frente a aquellos que tomaron la estándar, pues muestran mayores volúmenes en las regiones parietales que están relacionadas con el desarrollo de la memoria, del lenguaje, del procesamiento de la información. También mayores grosor de la corteza temporal en regiones temporales y de la corteza frontal. Estos efectos estos se han observado también al hacerle también los test neuropsicológicos, no solamente la resonancia, sino que además pues estos niños tienen un mejor desarrollo del lenguaje en todas las áreas, en comprensión, memoria y influencia semántica. También en los niños, especialmente en los niños varones, hay una diferencia por sexo. Los niños varones responden mejor a la intervención con la fórmula experimental y mostrando mayor coeficiente intelectual, mejor uso del lenguaje, de la memoria de trabajo y de la atención. Y existe también los análisis de correlación, también sugieren que mayores volúmenes y menores grosor de la corteza cerebral en las diferentes áreas, pues se asocian a un desarrollo cognitivo mejor en términos de memoria, función ejecutiva, lenguaje y coeficiente intelectual en estos niños. Se ha observado también que hemos podido comprobar que existen 27 géneros de las bacterias que están asociadas con esta intervención nutricional, con la fórmula experimental, comparada con otros 20 distintos que se asocian con la fórmula estándar. Y en términos de volumen y de grosor de la corteza, se observa que existe un total de 10 géneros o sea, hay diferencias importantes y se ve que entre las dos fórmulas, y que existe un total de 10 géneros que simultáneamente se correlacionan con diferentes regiones cerebrales, sobre todo en la área del surco izquierdo occipitotemporal, en contraste con los 3 géneros que se observan con los niños alimentados con fórmula estándar. Esta zona del cerebro es muy importante en el procesamiento visual y en el reconocimiento de objetos.
De hecho, hemos hecho una comparación de entre las correlaciones que hemos observado de las bacterias con las distintas reacciones cerebrales y es súper curioso porque podemos comprobar cómo el naranja es la fórmula estándar y el azul es la fórmula experimental. Es absolutamente al revés. O sea, el efecto de las bacterias sobre el cerebro, los cambios que hemos determinado con la nutrición en la microbiota intestinal de los niños, hace un efecto distintos. O sea, las bacterias, por ejemplo, aquí la Gärtella tiene efectos positivos, de correlación positiva con el córtex cerebral, con la materia blanca en el cerebelo, en distintas áreas, tanto derecha como izquierda. Y aquí, en este caso, los niños con la leche de estándar, el efecto es negativo. Y así sucesivamente con todas las áreas cerebrales que hemos estudiado y viendo las distintas bacterias. O sea, las mismas bacterias producen, hay correlación con las mismas áreas cerebrales, pero una en un sentido y la fórmula experimental en otro, en el sentido positivo. Y Doctora, esto lo ¿podemos mismo, cerrar más o menos en un minuto? Sí, sí, en menos de un gracias. minuto. Esta es lo mismo a los 18 meses y se ve exactamente el mismo efecto. Permanece el efecto de la intervención nutricional sobre estos efectos de la microbiota, sobre la morfología cerebral, que a su vez pues, tiene sus consecuencias clínicas, como hemos podido demostrar con los test neuropsicológicos. Esto hemos hecho un Holmboe Ferroni POSOC que hemos hecho todas estas P ajustadas que veis que se ven aquí, son las diferencias significativas que hay entre esas correlaciones entre un grupo y otro de fórmula infantil. Por tanto, lo que podemos decir es que la microbiota durante la vida precoz es un conductor o va a modular nuestro desarrollo, que es muy importante el establecimiento de la microbiota intestinal en los niños en los periodos críticos de la infancia, porque va a inducir cambios en la estructura cerebral que van a permanecer hasta la edad, hasta la edad escolar. También van a influir sobre la maduración inmunológica y, por supuesto, van a tener efectos a largo plazo sobre nuestra salud. Hay que prevenir la disbiosis importante durante los tiempos precoces de la vida porque desde luego eso va a impactar sobre toda nuestra salud a nivel general, obesidad, enfermedades atópicas o enfermedades neuropsiquiátricas. Tenemos esta oportunidad, esta ventana de oportunidad, sobre todo en los primeros 18 meses de vida, que es un periodo crucial del desarrollo microbiota intestino-cerebro, de ese eje, y que está influido sobre todo por los procesos, los eventos que han ocurrido en la madre, intrautero, perinatales y también por los factores precoces. Eh, con estos resultados podemos decir que la nutrición es un modulador de este eje y que por tanto tenemos que seguir promoviendo la investigación y el avance de fórmulas infantiles para aquellos niños que no son capaces de ser alimentados, no pueden ser alimentados con la leche materna e incluso habría que tener en cuenta si algunas mamás por su patología o por sus circunstancias deberían ser también pues suplementadas con algunos probióticos o de alguna forma intervenida o mejorar su nutrición de una manera individualizada para mejorar también el desarrollo de este eje. Y por último, todas las fórmulas infantiles y por supuesto la alimentación complementaria hay que ir enriqueciéndolas con probióticos derivados de la leche materna que nos permitirá hacer esa individualización que básicamente es lo que estábamos comentando previamente tras la charla del profesor Rafael Galera y que creo que es el futuro más cercano. Muchas gracias por vuestra atención y espero que haya resultado de interés.